Buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenidos a este programa lleno de noticias, análisis y debates. Soy su presentadora y estoy aquí para llevarlos a través de un viaje informativo y entretenido. Y a un viaje me refiero a un verdadero viaje, ya que el día de hoy, en Futuro Político, la emisora que te trae las mejores noticias, hoy te traerá una que no te lo vas a ver venir, debido a que no viene del pasado. Y ni siquiera del presente, sino del futuro, donde tenemos compañeros que nos estarán informando de lo que está sucediendo. Y hablaremos precisamente en el capítulo de hoy sobre la deuda externa del país. Por eso, antes que todo, te haremos un pequeño análisis de lo que ha sucedido hasta ahora para que estés informado y puedas entender lo que está sucediendo en tu futuro. Para todos mis oyentes, los que deben estar al tanto de esto, deben saber que la deuda externa comienza con la Junta de Representantes en 1822, ya que ellos sacan una ley donde dice que el gobierno puede adquirir un empréstito para las construcciones del puerto de Buenos Aires, lo que crea que en 1824 el gobierno de Rivadavia contraiga un empréstito de 1.000.000 de libras esterlinas. Pero lo que no se van a ver venir es que cuando ellas llegan al país, tan solo llegan 570.000, algo que es un porcentaje demasiado bajo a comparación de lo que ya venía. Por lo que al final nunca se produjo ninguna obra de las que estaban previstas, sino que ese dinero fue directamente al banco de descuentos para que se lo diera a todos sus clientes como un crédito. Pero este crédito se tuvo que dar con un interés mucho más bajo de lo que se daba en esos tiempos. Luego de Rivadavia le sigue la presidencia de Rosas, el cual trató de demorar los pagos, aun cuando las presiones se hicieron cada vez más intensas. Pero en 1942, un representante de los banqueros trató de llegar a un acuerdo, por lo que Rosas ordenó explorar las posibilidades de entregar las Islas Malvinas a cambio de la cancelación de la deuda, así como lo escuchan. Además, que se negaron, él tuvo que pagar una suma insignificante, alrededor de 10.000 libras. Y en 1857 se firmó un acuerdo contrayendo nuevas obligaciones y renegociando la deuda en su totalidad. A esa fecha, los intereses vencidos importaban la suma de 1.641.000 libras y la deuda realmente era de 2.457.155 libras. En la presidencia siguiente, que es la de Bartolomé Mitre, la deuda externa experimentó un incremento significativo, ya que él buscó estabilizar la economía y promover el desarrollo nacional, recurriendo a préstamos internacionales para financiar sus proyectos de infraestructura y modernización. Pero el costo de los préstamos y los intereses generaron una carga financiera considerable para el país. Además, que la falta de transparencia en la gestión de los fondos y la corrupción contribuyeron a un aumento desmedido de la deuda externa. Por último, mis queridos radioescuchas, les hablaré de Avellaneda, quien durante su mandato implementó políticas para reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas. Buscó reestructurar la deuda externa mediante acuerdos con los acreedores y renegociando. Pese a estos, la deuda externa continuó aumentando, ya que había mucha necesidad de financiamiento para los proyectos de infraestructura y además para el pago de intereses. El presidente sacó una ley de aduanas que aumentaba el 40% de derechos de importación de los productos industriales. También decidió reducir masivamente los gastos públicos, despidiendo a 6.000 empleados públicos, bajándoles el sueldo también a un 15%.
Después, el Banco Nacional fue utilizado para solventar parte de las necesidades de los fondos del gobierno, pero para ello debió acudir, a su vez, a un crédito tomado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. También aumentó los precios de la lana, el que revirtió el déficit comercial. Por último, Avellaneda fue el más claro realizador de las ideas del fomento de la migración, causando que aumente la inmigración en el país. Ahora les pasaré con mi amiga del futuro. Bueno, muchísimas gracias, Valen, por contarnos cómo fue la economía en aquella época. Nada, yo te voy a contar más o menos, te pongo al tanto que en la presidencia de Juárez Selman hubo una fiebre inversora británica en ferrocarriles y se otorgaron concesiones, que fueron derechos de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios, sin considerar su viabilidad económica. Esto llevó a un aumento del valor de las tierras y maniobras especulativas por la incompetencia y la corrupción del gobierno que contribuyeron a la crisis de 1890. Y obviamente la deuda pública y privada aumentó y provocó una depresión del papel moneda y la pérdida de confianza de los inversores. Bueno, luego de Pellegrini llegan los años 1904 y 1912, que entre este periodo la economía tuvo un crecimiento bastante sostenido y significativo por varios factores como la expansión de la producción agrícola, que la agricultura fue el motor principal de la economía en Argentina. También se aumentaron las exportaciones por toda esta expansión agrícola y se hubieron inversiones extranjeras que se basó prácticamente en que Argentina trajo importantes inversiones extranjeras, especialmente de países europeos, que contribuyeron al desarrollo económico. También se modernizaron las infraestructuras, como ferrocarriles, puertos, sistemas de transportes, todo lo que haga que facilite el transporte de productos. Y el crecimiento urbano, que aumentó de forma significativa en ciudades y una expansión de la industria manufacturera. Y finalmente, en mi época también se dio la Segunda Guerra Mundial, que si bien Argentina inicialmente declaró su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, esta se convirtió en una importante proveedora de alimentos, especialmente carne, trigo, así como de materias primas como minerales y aceites vegetales. Esto obviamente generó un gran aumento de exportaciones y contribuyó al crecimiento económico del país. Sin embargo, también hubo desafíos internos debido a la escasez de productos importados y la inflación. Y ya los dejo en paz y los dejo con Mika, que nos va a poner al tanto de lo que está pasando en su época. Bueno, como les dijo Cami, yo soy Mika y les voy a contar qué sucedió con la deuda externa en el periodo de 1946 a 1983. Vamos a empezar con la presidencia de Perón, que fue de 1946 a 1955. El 9 de julio de 1947, en Tucumán se hizo el Acta de Independencia Económica. En 1949, Perón rechazó los organismos multilaterales de crédito que se le dan a los países más pobres y empezó a pagar la deuda que tenía la Argentina. Gracias a esto, en el periodo de 1947 y 1951 hubo una tendencia a la baja en la tasa de intereses, para que finalmente, en 1952, la deuda se termine pagando, logrando que la Argentina se convierta por primera vez en un país acreedor de más de 5.000 millones. Lamentablemente, en 1955 a 1958 hubo un golpe de Estado de Perón. ¿Por qué lamentablemente? Porque Aramburu, quien es el gobernador de este periodo, pidió un nuevo préstamo de 700 millones de dólares. Este préstamo se tendría que haber pagado en un año, pero no lo hicieron. Por lo que en 1956 la Argentina se tuvo que incorporar al FMI y al Banco Mundial, y se desnacionalizaron los depósitos bancarios. Para poder pagar los intereses de los préstamos, el país entró al círculo de endeudamiento e inflación. Así que obviamente en ese mismo año resultó evidente que era imposible para el gobierno militar cancelar el préstamo. Por esto, el ministro de Finanzas francés invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París. De esta reunión surgió el Club de París. En 1958, la Argentina dejó de ser un país acreedor para volverse deudor, con más de 1.000 millones de dólares de deuda. A fines de abril de 1958 era la deuda externa la que superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas. Ahora voy a hablar del periodo de 1958 a 1966.
En 1958 se hizo el primer acuerdo con el FMI. El acuerdo se trataba de otro préstamo de 75 millones de dólares. Esto era para intentar estabilizar el problema cambiario y frenar la inflación. A mediados de diciembre, los lineamientos del plan y la habitual carta de intención solicitando oficialmente ayuda al FMI ya estaban listos. La Argentina debía modificar su política económica y obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con los países acreedores europeos nucleados en el Club de París. Gracias a esta modificación y a la aprobación del FMI, se nos otorgó 329 millones de dólares para apuntalar el plan de estabilización económica. En 1961 se suscribió un nuevo acuerdo stand-by con el FMI. Impuso la reducción a cero de los derechos de importación, el incremento de los impuestos sobre el consumo y de las tarifas de los servicios públicos. El dólar alcanzó los 138 pesos, ese es su valor más alto en la historia hasta entonces. A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores europeos el inminente plan de estabilización reafirmó la intención argentina de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado en 1957 y asegurando el nuevo régimen cambiario y comercial argentino. Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. El gobierno pidió otro préstamo al Banco Central, excediendo el límite. Por esto, el fondo declaró a la Argentina en violación de los acuerdos firmados. En 1962, la deuda externa se puede estimar en 1.800 millones de dólares. Y en julio de 1963 se estimaba en unos 2.100 millones. Ahora vamos a otro periodo militar, que es de 1966 a 1983. En 1975 se envió una carta para pedir ayuda al FMI debido a la crisis del petróleo que estaba en ese momento. En diciembre se aprobó y la deuda subió de 4.870 millones de dólares a 7.800 millones. Entre 1976 y 1983, que fue una dictadura cívico-militar, la deuda aumentó hasta los 45.000 millones de dólares. Este periodo se caracterizó por su elevado índice de liquidez y sus bajas tasas de intereses para préstamos internacionales. La política económica durante este periodo estuvo asignada por la apertura del mercado nacional a capitales extranjeros, la reducción del proteccionismo que había imperado en las décadas anteriores y una liberalización del sector bancario. Bueno, muchas gracias por el momento en la radio y muchas gracias, Mica, por la presentación. Yo me encuentro en 2002, voy a hacer un breve paso por el tema de la deuda externa, como todos mis compañeros, donde, bueno, durante la presidencia de Alfonsín, entre el primero que vamos a hacer memoria, se llegó a una moratoria unilateral y, al mismo tiempo, el primer acuerdo de FMI de él. Y qué decir de lo que fue, el déficit público durante estos años. Un problema enorme, muy grave para las personas. Aunque por fortuna se logró disminuir, reduciendo la inversión pública y retrasando tanto salarios estatales como pagos a proveedores. Y en el 85, cuando se implementó el Plan Austral, ¿qué decir de esto? Pudo estar a flote durante un par de meses, pero luego perdió total efectividad, llegando así al fin de su presidencia, donde, la deuda tocó los 58.000 millones de dólares. Para, luego pasar la presidencia de lo que fue Menem, que él implementó un modelo económico, el neoliberalismo, donde se llevaron a cabo políticas de privatización, una apertura comercial y una desregulación. Las consecuencias incluyeron una rápida liberalización económica, una alta inflación y un aumento de la deuda externa y desigualdades sociales. El modelo económico se basa en la promoción de la libre competencia, la reducción de la inversión estatal en la economía y la apertura en los mercados a nivel internacional. Se buscaba fomentar la privatización de las empresas estatales, la liberalización comercial y así reducir el gasto público y las regulaciones. Lamentablemente, durante su presidencia, la deuda externa continuó aumentando y no se pudo hacer más. Luego de lo que fue ni más ni menos que Menem, asumió De la Rúa, quien asumió un momento complicado del país, donde ya la deuda externa está a unos 146.000 millones de dólares. El 32% del país se encontraba bajo la línea de pobreza y a esto se le sumaba que ni más ni menos el 16% eran desempleados. Fernando de la Rúa optó por mantener la convertibilidad e impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicarlo a diversas medidas para favorecer las exportaciones,
además de proteger la industria privada. El país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero. Además de ser acompañado por el Banco Mundial, el gobierno de España, más un grupo de bancos privados que operaban en el país. Ella se aprobó en el año 2000 y alcanzó una suma cercana de los 38.000 millones de dólares con un 8% de interés anual. Sin embargo, nada bien así solo, ni más ni menos cuando hablamos del FMI, quienes impulsaron una serie de condiciones. El gobierno de la Rúa terminó en 2001 en medio de una crisis política, social y económica que ya todos sabemos. Y bueno, poco a poco nos vamos acercando más al día de hoy, a donde me encuentro, que fue ya cuando Rodríguez Sá asumió como presidente, luego de que hayamos visto aquel día a De la Rúa yéndose de la Casa Rosada. Y cuando asumió Rodríguez Sá, se encontró con que al otro día debía afrontar dos vencimientos de la deuda. Aquella deuda que ya estaba ascendiendo a los 144.000 millones de dólares, 143.000 millones de dólares, que bueno, se encontró durante un cada momento del país y también renunció al poder. Pero bueno, a alguien debía asumir. No fue ni más ni menos que Duhalde, quien asume como presidente interino, que toma medidas que se podrían criticar y son medidas que a día de hoy nos preguntamos cómo llegaron, porque decidió mantener una paridad del 1 a 1 entre el peso y el dólar, el plan de convertibilidad, y al mismo tiempo de esto anunció la especificación de los depósitos bancarios en dólares a un valor de 1.4 por cada dólar. En cambio, los préstamos y créditos otorgados tuvieron una tasa de cambio de 1 a 1. Eso fue aquella cosa que aumentó la deuda externa a unos 47.000 millones de dólares más, aumentando cada vez más la deuda externa del país. Buenas, soy Isabel y estoy en el 2023 y voy a retomar lo que hablaba mi compañero Juanchi sobre la deuda externa, pero ahora en el periodo de Néstor Kirchner. En el 2004, el gobierno anunció la propuesta de Buenos Aires para reestructurar los pagos de la deuda. En este año la deuda externa era de 178 millones de dólares. El default era de 81.800 millones de dólares. En el 2005 se lanzó la operación de canje de la deuda en default. A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía 3 nuevos bonos. Bono par. Pagaría un interés inicial del 1,33% que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su emisión. Y tendría un plazo de 33 años. Un vencimiento en el año 2038. Luego estaba el bono cuasi par. Pagaría un interés del 3,31% más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidor y tendría un plazo de 30 años. Luego teníamos el bono descuento. Pagaría el mayor interés, 8,28% y tendría un plazo de 28 años, con vencimiento en el año 2033. Esto permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente al 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 millones de dólares. Por otro lado, tenemos el periodo de Cristina Kirchner. En él se llevaron adelante 2 canjes de deuda, en 2005 y 2010, y se canceló la totalidad de la deuda que el país tenía con el FMI. La deuda externa en términos absolutos pasó de 178.000 millones en 2003. El 31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron un acuerdo de reestructuración de la deuda asociada al préstamo que España realizó en marzo de 2001. Durante la 16 Cumbre Iberoamericana, la deuda ascendía a
$982,5 millones y serían pagados en un plazo de 6 años y una tasa LIBOR de más de 140 puntos básicos. Para el 2010, más para el 2012, el 52,2% de la deuda se encontraba en manos de estos acreedores públicos, mientras que el 10,4% pertenecía a organismos internacionales como el Banco Mundial, el 3,4% al Club de París y el 33,4% restante al sector privado. Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de $270 millones. La deuda había descendido a 141.803 millones. En 2013 aún tiene entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de bonos en default. En el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2.159 millones de dólares, bajando hasta 139.137 millones de dólares. La deuda externa en términos absolutos pasó de 178.000 millones en 2003 a 250.000 millones en 2014. Por otro lado, en Macri la deuda se caracteriza por años, y estos son 2016. En 2016 le pagamos al 7% a los buitres, el 100% como ellos querían, pero endeudándonos para pagar la deuda. En 2017 se emite un Bond R que dura 100 años con el objetivo de desarrollar el país, 2.750 millones de dólares. En 2018 estuvo el préstamo con el FMI de 57 millones de dólares más grande de la historia. Acuerdo que no pasó por el Congreso y las autoridades no tenían el nivel para llevarlo a cabo. Tal vez es una deuda contrainstitucional. Por otro lado, tenemos a Fernández, que el 10 de diciembre asumió la presidencia de la Nación, que recibió el país con una deuda neta de la Administración Central más la del BCRA de 333,545 millones de dólares. Ha implementado medidas para reestructurar la deuda y buscar soluciones a los desafíos económicos del país. Algunas de las medidas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández incluyen la renegociación de la deuda con los acreedores privados, la reestructuración de los pagos y plazos de vencimiento, la búsqueda de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional FMI para financiar la deuda, la implementación de políticas económicas para impulsar el crecimiento y la recuperación del país. Se anunció la reestructuración de los bonos emitidos bajo ley argentina con una aceptación del 98%. Para junio de 2022, la deuda neta de la Administración Central más la del BCRA ascendió a 403.688 millones de dólares. Muchas gracias a todos.